Hola, soy Melanie y en este video les hablaré sobre un artículo publicado por la Universidad de Guadalajara, México, titulado Plantas transgénicas, una revisión de los principales cultivos básicos en México por Paulina Rodríguez y Orfil González. Una planta transgénica es un organismo genéticamente modificado. Un organismo genéticamente modificado es cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado o alterado de manera artificial para mejorar una o varias de sus características. Toda célula viva, ya sea de una bacteria, de un vegetal o de los mamíferos, contiene su información genética almacenada en el ADN, en unidades llamadas genes. Las características fisiológicas de un organismo se encuentran determinadas por la información contenida en dichos genes. La modificación genética se realiza insertando uno o varios genes con las características de interés que se desee conferir mediante la aplicación de técnicas recombinantes de ADN. Estas técnicas implican el reordenamiento de los genes con el uso de enzimas que por su naturaleza cortan las moléculas de ADN, obteniendo fragmentos que pueden ser unidos mediante manipulación in vitro. Los genes insertados, llamados transgenes, ya que se introducen de manera artificial, pueden proceder de especies no relacionadas. Los genes que se introducen en una planta transgénica pueden proceder de cualquier ser vivo, del que se copia mediante técnicas de biología molecular. Su origen puede ser de una planta relacionada o organismos tan distantes como bacterias o animales. También es posible construir genes sintéticos en el laboratorio e introducirlos a plantas transgénicas. Es muy importante conocer la función de los genes para poderlos utilizar en el diseño de una nueva planta transgénica, y por ello su uso se limita a los genes de función conocida. En la actualidad, proyectos de investigación de la secuencia del genoma de diversos organismos, como el proyecto del genoma humano, están contribuyendo a la identificación de nuevos genes y del conocimiento de su función. Primero que nada, determinar si una planta es o no transgénica no es una tarea sencilla. Solo en contadas ocasiones se puede saber si una planta es transgénica observando las características externas o funcionales de la misma. Por ejemplo, en los casos de la tolerancia a herbicidas se puede analizar esta propiedad cultivando la planta en presencia de herbicida. El método más fiable para saber si una planta es transgénica es analizar el material genético, ADN, para detectar la presencia del transgen o transgenes o analizar su composición para identificar la presencia de los productos derivados de la actividad de los transgenes, ya sean proteínas u otras sustancias. Bueno, para la creación de una planta transgénica primero hay que identificar el transgen o transgenes que confieren la característica deseada. Después hay que aislarlo, clonarlo y hacerle varias modificaciones antes de insertarlo en la célula de la planta. El aislamiento del transgen implica, número 1, la extracción del ADN que lo contiene de la célula a la que pertenece. Número 2, la separación de la fracción del ADN que lo contiene dicho transgen, sin que resulte dañada la parte que interesa, obviamente. Posteriormente, la clonación, es decir, la inserción y expresión de los transgenes, existen dos maneras. La primera implica el uso de tecnologías in vitro, que incluye técnicas tales como la microinyección del ADN, introducción directa del ADN en el protoplasto con o sin la aplicación de estimulación eléctrica y o bombardeo con microproyectiles. La segunda implica tecnologías basadas en el uso de vectores que incluyen el uso de organismos virales, plásmidos y bacterias como Agrobacterium thermofaciens, las cuales introducen su ADN dentro de la planta. La mayoría de las plantas transgénicas obtenidas hasta el momento provienen de la transferencia de ADN al genoma nuclear. Sin embargo, las células vegetales contienen tres genomas: el nuclear, el plastídico, también llamado plastoma o genoma de los cloroplastos, y el mitocondrial. En los últimos años, la transferencia de ADN al genoma plastídico ha recibido notable atención y ya se ha obtenido plantas transplastómicas, es decir, plantas derivadas de las células a las que se les ha transferido nueva información genética al genoma plastídico. Así, el genoma en los plástidos se ha convertido en un blanco atractivo para la ingeniería genética, ya que esta tecnología ofrece una serie de ventajas sobre la transformación del genoma nuclear. Por ejemplo, se puede obtener altos niveles de la expresión de los transgenes y elevados niveles de acumulación de las proteínas codificadas por ellos en los cloroplastos.
Esto es superior al 50% de las proteínas solubles totales, mientras que el nivel de acumulación observado a partir de los transgenes nucleares es generalmente inferior al 1%. Las principales características que se introducen a los productos agrícolas están denominadas por la necesidad del productor y del consumidor. En un principio, las modificaciones genéticas estuvieron regidas por las necesidades del campo, enfocando a una mayor productividad. Posteriormente, se comenzó con el mejoramiento de la composición determinada por las distintas necesidades de la industria y de los consumidores. Las modificaciones genéticas se enmarcan en tres aspectos. Número 1, resistencia a plagas, es decir, insectos y virus. Número 2, tolerancia a herbicidas. Y número 3, mejora las características de interés, tales como el aumento del contenido de un compuesto nutricional. El uso de plantas transgénicas no supone en sí mismo ningún riesgo de generación de nuevos patógenos. El uso de plantas resistentes a patógenos o a plagas, sean transgénicas o no, así como el uso de cualquier producto fitosanitario, insecticidas químicos o productos naturales, antibióticos, fungicidas, etc., puede favorecer la selección de variantes patogénicas o de plagas que sean capaces de superar la barrera de resistencia o del efecto de tratamiento. De este modo, la resistencia introducida en la planta puede volverse ineficaz al cabo de un tiempo. Por otra parte, la preparación de nuevos patógenos o plagas más resistentes no implica necesariamente que estos nuevos organismos sean más peligrosos que los anteriores, salvo en el hecho de que tendremos que utilizar diferentes métodos y plantas con nuevas resistencias para combatirlos. ¿Pueden las plantas transgénicas transferir sus genes a los animales y a las personas que los consumen? Cuando el hombre y los animales se alimentan de productos naturales, comen millones de genes de microorganismos, plantas y animales, y ello no implica que estos genes se incorporen a nuestro genoma. Debido a la complejidad de las células de nuestro organismo, la posibilidad de que los genes procedentes de un alimento se transfieran al genoma es nula. Esto es válido tanto para miles de genes de la planta no transgénica como para el nuevo gen o genes introducidos por ingeniería genética o planta transgénica. Debido al contexto actual de la globalización, principalmente existen a nivel mundial 5 empresas transnacionales agrobiotecnológicas que están dedicadas a la creación, producción y comercialización de semillas para cultivos genéticamente modificados, así como también herbicidas, fungicidas, plaguicidas, coadyuvantes en el cultivo y otros productos enfocados a la industria agrícola. Los cultivos transgénicos se adoptaron a nivel comercial desde 1994 y desde entonces la variante de cultivos, no modificaciones genéticas para su mejora. La superficie sembrada y los países en los que se ha aprobado su cultivo han aumentado continuamente. Aún mayor es el número de países que, a pesar de que no cultivan transgénicos, sí aceptan su comercialización y su consumo. Los principales cultivos que en mayor medida se les ha aplicado distintas modificaciones genéticas han sido el maíz, el algodón, la canola y la soya. Las modificaciones más ampliamente aceptadas y difundidas son la resistencia a herbicidas, seguido de la resistencia a insectos o a plagas. En México la situación de los cultivos transgénicos es muy variada con respecto a la siembra de plantas transgénicas. No se ha aprobado ningún cultivo, las cantidades que actualmente se siembran de algodón y soya son representativas a nivel mundial. Estas siembras están aprobadas por las autoridades nacionales y todavía están en fase experimental a nivel de prueba piloto. La importación de estos cultivos transgénicos ha sido más rápidamente adoptada para una gran variedad de especies debido fundamentalmente a la gran influencia que tiene de los países vecinos del norte, los cuales tienen grandes avances en investigaciones de agrobiotecnología, así en la siembra de cultivo de gran variedad de especies transgénicas. Para la importación, siembra y el consumo de organismos genéticamente modificados se tiene contemplada su vigilancia en varias leyes, normas y organismos gubernamentales. Así, a pesar desde 1988 se han estado solicitando permisos relacionados con la siembra y experimentación de organismos genéticamente modificados. No es sino hasta el 2000 cuando formalmente se tiene una institución responsable de la bioseguridad y para finales del 2005 una ley con el mismo enfoque. Un cultivo transgénico o genéticamente modificado
es aquella planta cuya información genética ha sido modificada o alterada con el objeto de cambiar sus características. Este cambio está enfocado en mejorar alguna característica inherente a la planta. Tal es el caso del aumento y mejoramiento del tipo de aceite en cultivos de semillas oleaginosas, como la soya, también para conferirle propiedades diferentes y ajenas a la planta, como es el caso de la resistencia a determinados tipos de plagas. Los cambios se han suscitado por las necesidades propias del campo, fundamentalmente a las bajas productividades debido a factores externos durante el cultivo, como las condiciones del ambiente, sequías, temperaturas extremas, etc., o susceptibilidades a plagas o a los sistemas de ataque de dichas plagas, plaguicidas, herbicidas, etc. Un aspecto fundamental en la importación de cultivos es la identificación de la modificación genética, es decir, comprobar la ausencia o presencia de alguna modificación y determinar si es el tipo de modificación deseada, y verificar la pureza de un determinado lote. Debido a esto hay que tomar en consideración el uso de aplicación de técnicas y metodologías estadísticas para un óptimo muestreo, una buena determinación de la modificación genética y por supuesto determinar adecuadamente la aceptación o rechazo de un lote de semillas con la misma posibilidad de equivocarse.